Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. El aroma a leche en polvo, talco para bebé y pelo de perro mojado se había vuelto parte del aire en nuestra casa. No desagradable, simplemente la vida. Nuestra casa resonaba con el caos. Un niño pequeño gritando por nuestro perro ladrando al cartero. La voz de Ana llegaba desde la habitación del bebé, suave y cansada, cantándole a Sergio para dormir. Yo estaba de pie en el fregadero, enjuagando un biberón con una mano y revisando un correo de trabajo en mi teléfono con la otra. Licitaciones de construcción, envíos retrasados, otro miembro del equipo llamando para reportarse enfermo. Lo mismo de siempre, diferente día. Era un milagro que pudiera mantener la cabeza en orden con 4 hijos, un perro y una hipoteca colgando sobre mí como un techo con goteras. Pero incluso con el agotamiento y la locura, me sentía agradecido, bendecido, incluso. Tenía 30 años, casado hacía 12, y una casa llena de niños ruidosos y sanos. 3 varones y una niña ahora, Josué, Darío, Sofía y el más reciente, Sergio, nacido apenas unas semanas atrás. Cuando lo sostuve por primera vez, algo dentro de mí se agitó. No podía explicarlo. Era pequeño, arrugado, un pequeño puño rosado de vida. Pero se veía diferente. Su piel era pálida, no el tipo de palidez que se desvanece con el tiempo, sino blanca como el hueso. Su cabello era casi rubio platino, ya creciendo espeso, y esos ojos brillantes, casi de un azul helado. Ana dijo que se parecía a su abuelo. Raíces escandinavas o algo así. Asentí, sonreí y lo dejé pasar. La genética era extraña. No todo tenía que coincidir. Pero yo soy italiano, de cabello oscuro y piel oliva. Todos mis hijos se parecían a mí, incluso Sofía, con los ojos de su madre pero con mis rasgos más oscuros. Sergio, en cambio, era un fantasma entre nosotros. Aún así, me dije que no debía pensarlo demasiado. Recién habíamos salido del hospital. Ana había pasado por un infierno en el parto, y no iba a arruinar esa paz sacando tonterías. Acabábamos de traer un nuevo bebé a casa. Había pañales explosivos que manejar, tomas nocturnas, pezones agrietados y cazuelas congeladas de los vecinos por organizar. Además, yo no era ese tipo, el marido sospechoso, el que cuestiona todo. Yo era el proveedor, el protector, el que hacía los turnos de madrugada y se callaba cuando estaba demasiado malditamente cansado para discutir. ¿Puedes traerme otro trapito para eructos? Llamó Ana desde la habitación del bebé. Me limpié las manos y caminé por el pasillo. Ella estaba en la mecedora, pálida también, con Sergio acurrucado contra su pecho. Me miró con los ojos rodeados de cansancio, pero aún hermosa de esa forma real y desgastada. No la chica con la que me casé. Ahora más suave, más plena, más mujer que nunca. Creo que volvió a vomitar un poco. Le pasé el trapito y le besé la frente. ¿Necesitas una siesta? Dormiré cuando él cumpla 18, respondió sonriendo. Solté una risa baja y me incliné para tocar la mejilla de Sergio. Suave, frágil. Se giró hacia mi mano, buscando instintivamente. El pecho se me apretó. Ya había estado aquí antes, 4 veces ya, pero esta vez no se sentía igual. Algo en mis entrañas no se aquietaba. Esa pequeña voz que se asoma al fondo de la mente de un hombre cuando algo no anda bien, aunque no pueda probarlo. Lo reprimí. Una semana después, mi madre vino con una bandeja de lasaña. Sostuvo a Sergio, arrullándolo como hacen las abuelas. Luego me miró con una sonrisa ladeada y dijo: ¿Seguro que es tuyo? Parece un pequeño vikingo. Me reí demasiado fuerte. Sí. Ana dice que tiene sangre nórdica. Mamá asintió, pero algo pasó por su rostro. Esa misma pausa silenciosa que yo había sentido en mi propio pecho. Esa noche, acostado junto a Ana, miraba el techo mientras el monitor del bebé soltaba un ruido blanco en la habitación. No dije una palabra, solo escuchaba su respiración. Ese suave subir y bajar que antes me calmaba. Ahora solo se sentía distante. Giré la cabeza para mirarla. Su cabello era un desastre, su rostro desnudo y cansado, sus brazos enroscados alrededor de una almohada de lactancia. Era una buena madre, siempre lo había sido, atenta, cariñosa, presente.
Pero por primera vez en años me di cuenta de que en realidad no la había mirado, realmente mirado, en mucho tiempo. Y en ese momento me di cuenta de algo peligroso, ya no la conocía. No del todo. Me repetí otra vez que debía dejarlo pasar. Tenía 4 hijos que criar, una casa que arreglar y un trabajo que conservar. No tenía el lujo de la paranoia. Hombres como yo no podían lanzar granadas a su propia vida solo porque un bebé había nacido con el color de cabello equivocado. Aún así, esa voz, la que había enterrado bajo años de lealtad y ruido, seguía susurrando, ¿y si? ¿Y si esta vez no es solo cosa de tu cabeza? No lo planeé. Esa es la verdad. No es que me sentara con una lista y dijera, es hora de quemar mi mundo hasta los cimientos. Empezó como siempre empiezan estas cosas, con un susurro que ignoras hasta que se convierte en un grito que ya no puedes callar. Era un domingo, la lluvia golpeaba las ventanas, el partido de fútbol estaba en silencio. Ana había llevado a los niños a casa de su hermana por la tarde. Le dije que tenía facturas que poner en orden. Era mentira. Lo que tenía era un sobreacolchado en la mesa del comedor y un kit de hisopos esperándome adentro como un arma cargada. La prueba de ADN llegó en un paquete sencillo, discreto. La había pedido en línea bajo un nombre falso y la hice enviar al taller. Me tomó 2 semanas reunir el valor para abrirla. Y cuando lo hice, me quedé mirando esos pequeños tubos como si pudieran morder. Tomé la muestra de Sergio de un chupón viejo que mordía constantemente, pasé el hisopo por dentro, lo etiqueté, lo guardé en la bolsa. Luego me senté en la mesa con las manos apretadas y miré por la ventana, observando cómo el agua se acumulaba en la base del buzón. Me dolían los dedos de lo fuerte que sostenía la pluma. Mi nombre, mi dirección, mis dudas, todo escrito con tinta permanente. Cuando al día siguiente dejé el sobre en el buzón de correos, el estómago se me revolvió como si hubiera tragado cemento, pero ya no había marcha atrás. 2 semanas después, los resultados llegaron a mi correo. Estaba en mi camioneta, estacionado frente a un depósito de Tablaroca, esperando una entrega retrasada. Mi teléfono vibró, sus resultados están listos. Debí haber esperado, debí haber estado en casa, pero la curiosidad es un demonio, y el mío tenía garras. Toqué el enlace. La pantalla cargó, números, gráficos, letras en negrita. Probabilidad de paternidad, 0%. Eso fue todo. Sin explicación dramática, sin disculpa del laboratorio. Solo un golpe frío y matemático al estómago. Me quedé mirando esa línea mucho tiempo. Luego bloqueé la pantalla, lancé el teléfono al asiento del copiloto y me quedé ahí mientras la lluvia regresaba, golpeando suavemente el techo de la camioneta como si se burlara de mí. 0%. Das tu nombre, tu tiempo, tu sangre y tu sudor, y todo lo demás que te hace hombre. Y lo único que recibes a cambio es un 0. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El suficiente para que el repartidor llegara, descargara los pallets y se fuera. Yo no me moví. Ni siquiera levanté la mano. Cuando por fin manejé de regreso a casa, no le dije ni una palabra a Ana. Besé a los niños de buenas noches, arropé a Sergio. Me miró y sonrió, con 2 dientecitos apenas asomando por sus encías. Le toqué la diminuta mano. Él apretó mi dedo. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces cuando el hijo que has cargado, alimentado, amado y nombrado no es tuyo? Mueres un poco. Eso haces. Mueres en silencio, donde nadie puede verlo. A la mañana siguiente pedí otra prueba. De otra compañía, solo para estar seguro. Solo para callar la parte de mi mente que susurraba, tal vez se equivocaron. Tal vez el laboratorio falló. Llegó una semana después. El mismo proceso, el mismo terror silencioso en mi pecho. Esta vez me senté en el suelo del baño, con la puerta cerrada, esperando como un hombre en el corredor de la muerte. Cuando llegó el correo electrónico, lo abrí con las manos temblorosas. Probabilidad de paternidad, 0%. 2 veces ya. Sin casualidades, sin errores. El estómago se me revolvió, la garganta se me cerró. Dejé el teléfono sobre el azulejo, recosté la espalda contra la tina y dejé que los sollozos me desgarraran. No había llorado así desde el funeral de mi padre. Tenía 21 años en ese entonces. Pensé que nunca volvería a sentir un dolor así. Pero esto no era solo dolor. Era una traición tan íntima que parecía vivir bajo mi piel. Ana me había dicho que Sergio fue concebido la semana de nuestro aniversario. Nos habíamos ido a una cabaña en las montañas. Le cociné la cena.
Hicimos el amor junto al fuego. Pensé que era uno de esos recuerdos perfectos que llevas contigo hasta la vejez. Resultó que solo era una buena tapadera para lo que ella estaba haciendo a mis espaldas. Y lo peor es que aún amaba a ese pequeño. Aún recordaba la forma en que se aferró a mi camisa la primera vez que tuvo fiebre. Cómo escondía la cara en mi cuello cuando se asustaba durante las tormentas. Como dijo Da antes que cualquier otra palabra. Ese amor no se fue. Solo se torció como un cuchillo aún clavado en mis costillas. Me quedé en ese baño casi una hora. Luego me lavé la cara, tiré las pruebas y salí como si nada hubiera pasado. Ana estaba abajo doblando ropa y viendo un programa de cocina. Me miró y sonrió. ¿Estás bien, amor? Te ves pálido. Sí, le dije, solo cansado. No volvió a preguntar. Y yo no ofrecí nada porque ahora tenía un nuevo trabajo. No solo padre, no solo proveedor. Ahora era el hombre que tenía que cargar la verdad solo hasta que descubriera qué demonios hacer con ella. La segunda prueba de ADN no solo me rompió. Encendió un fuego dentro de mí. No de esos que arden salvajes y gritan. No, este era frío, enfocado. Quemaba por dentro, lento y constante, como una fragua calentando el acero antes de darle forma a algo peligroso. Durante una semana caminé como un fantasma con una sonrisa. Llevaba a los niños a la escuela, pagaba las cuentas, cortaba el césped. Ana no tenía ni idea. Me besaba como siempre, hacía chistes tontos sobre que ya estaba encaneciendo a los 30 e incluso me preguntó si quería intentar tener otro. Como si 4 no fueran suficientes. Como si el cuchillo en mi vientre no estuviera ya girando. No dije nada porque no estaba listo para confrontarla. Todavía no. Verás, la ira te vuelve descuidado. Y yo no iba a dejar que mi rabia hablara antes que los hechos. Así es como actúan los hombres débiles. Gritan, acusan, rompen platos. Yo no iba a darle el gusto de hacerse la víctima. Iba a entrar con todo, documentos, fotos, fechas. El tipo de verdad de la que ninguna mujer puede escapar. Así que llamé a un viejo amigo del ejército. Se llama Julián, ya retirado, ahora dirige un negocio de seguridad privada en Monterrey. Le dije que necesitaba un investigador discreto, alguien que no arruinara todo ni hiciera demasiadas preguntas. Me dio un nombre, Luis González. Luis no era llamativo. Pasaba de los 50, siempre llevaba la misma chaqueta cortavientos cuando lo veía. Conducía una camioneta destartalada con cámaras en el asiento trasero. Pero cuando te miraba a los ojos, sabías que había visto cosas. El tipo de hombre que encuentra lo que necesitas rápido. Nos reunimos en un reservado al fondo de un restaurante junto al periférico. Tienes sospechas, dijo, sorbiendo café negro. Pero quieres hechos. Justo. Le entregué una foto de Ana y algunos datos básicos. Es ama de casa. Sergio no es mío. Necesito saber quién lo es. Bond no pestañeó. ¿Quieres todo digital o solo un seguimiento en persona? Digital. Correos, redes sociales, mensajes. Lo quiero todo. Si tiene esqueletos, quiero sacudir todo el maldito closet. Él asintió. Dame 48 horas. Las 48 horas se convirtieron en 24. Luis me llamó a la tarde siguiente. Reúnete conmigo. Esta vez fue en un estacionamiento detrás de un viejo parque de oficinas. Me entregó un sobre Manila sin ceremonia. Lo abrí en la camioneta después de que se fuera. Lo que vi me vació por dentro. Ana tenía un perfil de citas. Nombre falso. Correo nuevo. Foto recortada para ocultar el anillo de bodas. Decía que estaba soltera. Sin hijos. Solo buscando diversión. Había mensajes, cientos de ellos. Algunos encuentros de una noche, otros que se prolongaban por meses, pero un nombre se repetía. Roberto. Apenas lo recordaba. Había trabajado para una empresa de jardinería hace unos años. Vino un par de veces a darme presupuesto para quitar árboles. Un tipo desaliñado. Risa tonta. Conducía una camioneta con el parachoques oxidado. Resultó que Roberto no solo estaba podando árboles. Sus mensajes eran repugnantes. No solo sexuales, sino personales. Él la llamaba bebé. Ella lo llamaba papi, como alguna fantasía barata. Peor que los nombres cariñosos era la cronología. 9 meses antes de que Sergio naciera,
Ana le enviaba mensajes a Roberto todos los días. Fotos, emojis, compartir ubicación. Vi un mensaje con una foto adjunta. Ella en el sofá con una camiseta sin mangas, obviamente embarazada, diciendo, ¿crees que se parecerá a ti? Apreté el volante tan fuerte que crujió bajo mis manos. Ahí estaba. No solo traición, traición calculada. Ella lo había planeado, mentido, había introducido a Roberto en mi vida por la puerta trasera y me había dado un hijo con su sangre en las venas y mi nombre en el acta de nacimiento. Seguí desplazándome. Encontré un borrador de correo guardado en su antiguo Gmail. Nunca enviado, solo guardado, probablemente olvidado. Él que está tan distraído con el trabajo. Creo que sospecha algo, pero nunca haría nada al respecto. Es un buen padre y nunca me dejará. Incluso si se entera, creo que se quedaría. No es el tipo de hombre que se aleja. Leí esa frase 10 veces. Ese fue el momento en que mi corazón se quedó en silencio. No más dolor, no más pánico, solo silencio, frío, claro, porque ella no solo me engañó. Apostó a que yo me quedaría. Y ese fue su mayor error. Era un sábado por la noche cuando apreté el gatillo. No literalmente, pero lo suficientemente cerca. Le dije a Ana que cenaríamos con nuestros padres. Ambos conjuntos dijeron que quería celebrar el primer cumpleaños de Sergio un poco antes. Hacerlo especial. Ella sonrió, me abrazó, me besó en la mejilla, dijo que estaba siendo dulce. Solo asentí. Cociné bistecs en la parrilla, serví bebidas a todos, interpreté el papel de gay, el hombre de familia, el reparador, el pacificador, el tipo que siempre mantenía todo unido, incluso cuando las paredes estaban agrietadas y el techo se estaba cayendo. Pero no esa noche. Esa noche era demolición. Todos nos sentamos a la mesa del comedor, mis padres a un lado, los suyos al otro. Los niños estaban arriba viendo una película. Ana se sentó junto a mí, sonriendo. Bebiendo vino como si fuera solo otro momento tranquilo en nuestra vida ordinaria. Aclaré mi garganta. Hay algo de lo que necesito hablar. Las conversaciones se detuvieron. Ana miró hacia arriba, confundida. Mi madre dejó el tenedor. Su padre inclinó la cabeza. Saqué una carpeta de debajo de mi silla. Gruesa, organizada cuidadosamente. La puse sobre la mesa como si fuera una bomba. Esto, dije con voz firme, es el informe de ADN. Ana parpadeó. ¿Qué es de Sergio? Dije que lo había hecho probar 2 veces. Ella miró alrededor, el pánico subiendo rápido. ¿Probaste a nuestro hijo? No le respondí. Me giré hacia nuestros padres. Ambas pruebas dieron lo mismo. No soy su padre, jadeé. Mi madre se tapó la boca. La madre de Ana parecía que alguien la hubiera bofeteado. La mano de Ana temblaba. Lili, espera, ¿por qué harías esto? Levanté una segunda carpeta. Y esto es de un investigador privado con capturas de pantalla de tu perfil falso de citas. Mensajes entre tú y Roberto. Datos de GPS, correos guardados, fotos, todo. Su rostro se volvió pálido. El vaso en su mano tembló. Lo dejó antes de que se derramara. Lili, por favor, no, dije finalmente girándome hacia ella. Mi voz era fría, plana, como la de un hombre leyendo un veredicto. Quiero que salgas de esta casa mañana. He preparado un acuerdo de separación. Te quedarás con tus padres por 2 semanas. Después de eso, un abogado se pondrá en contacto contigo. Ella estalló en lágrimas, de las que vienen del fondo del alma. Fuertes y quebradas. Lo siento, lloró. Por favor, no hagas esto. Tenemos una familia. No le hagas esto a los niños. La miré a los ojos. Tú les hiciste esto a los niños. Trajiste esto a nuestro hogar. Cometí un error. No, dije, mi voz ahora cortante. Un error es dejar una toalla en el suelo. Un error es olvidar pagar una factura. Lo que hiciste, lo que planeaste, no fue un error. Fue traición. Su padre intentó hablar. Eddie, tal vez deberíamos, no, dije sin siquiera mirarlo. Esto no te concierne. Tú la criaste. Esto es en lo que se convirtió. El silencio que siguió fue pesado. Ana sollozaba entre sus manos. Su madre le puso un brazo alrededor tratando de acercarla. Al principio resistió, todavía extendiendo la mano a través de la mesa hacia mí. Levi, por favor.
Haré cualquier cosa. Podemos ir a terapia. Podemos, no, interrumpí. No hay un nosotros. No más. Finalmente se desplomó en su silla como si alguien le hubiera arrancado los huesos. Empujé las carpetas a través de la mesa. Todo lo que necesitas está allí, incluida una copia del acuerdo. Tendrás acceso a los niños. No los mantendré alejados de ti. Pero no vivirás en esta casa. Ni ahora. Ni nunca más. Su boca temblaba. No puedes decir eso. Me amas. Tú, lo hice, dije. Pero el amor no sobrevive a mentiras como esta. La confianza no vuelve después de que has salado la tierra. Ella parecía atónita, como si nunca hubiera creído que tuviera el valor de alejarme. Esa fue la parte que se quedó conmigo. No la infidelidad, ni siquiera el niño. Fue el hecho de que ella creía que yo era demasiado bueno para irme alguna vez. Demasiado perdonador, demasiado leal, demasiado blando. Ella confundía la constancia con debilidad, la paciencia con pasividad. Y esa noche, me aseguré de que aprendiera la diferencia. Cuando los invitados se fueron, Ana empacó una pequeña maleta en silencio. No más lágrimas, no más súplicas. Me quedé en la puerta, brazos cruzados, viéndola guardar ropa en una bolsa que no había usado desde nuestro último viaje familiar. La ironía no se nos pasó a ninguno de los dos. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. ¿Realmente no me perdonarás? La miré, a esta mujer a quien una vez juré mi vida. Que dio a luz a mis hijos, que construyó un hogar conmigo, y dije lo que pensaba. Ya lo hice. Por eso no estoy gritando. Por eso no estoy arrastrando tu nombre por el lodo. Te perdono, pero eso no significa que me quede. Ella se fue en silencio, y cerré la puerta tras ella con una sensación de final que se sintió como cerrar un capítulo. No, un libro entero. Entré a la sala del tribunal pensando que la parte difícil ya había pasado. Sobreviví a la verdad. Sobreviví a la mirada de mis hijos cuando Ana no regresó. Sobreviví a las preguntas interminables, al silencio, a las noches despierto mientras Sergio dormía en el pasillo. Su respiración suave y constante, como si realmente me perteneciera. Pero el tribunal era otra bestia completamente distinta. Tenía todo, los informes de ADN, el archivo del investigador privado, pruebas de infidelidad. Ana había firmado el acuerdo de separación. Pensé que eso contaría para algo. No fue así. Nos encontramos en lados opuestos de la sala, cada uno flanqueado por abogados. Ella vestía un vestido gris apagado, sin maquillaje, cabello recogido en un intento de parecer humilde. Su abogado lo manejó a la perfección, la presentó como una mujer rota, una madre intentando mantener a su familia unida, arrepentida y malinterpretada. El mío hizo su mejor esfuerzo, expuso los hechos, mostró la cadena de custodia de las pruebas de ADN, destacó la evidencia del investigador de su engaño, pidió la custodia total de los 3 hijos biológicamente míos y, lo más importante, solicitó exención de responsabilidad financiera por Sergio. Todo debería haber sido claro. Pero el juez se recostó en su silla, manos cruzadas, y me dio esa mirada. La mirada que le das a un perro cuando no puedes decidir ponerlo a descansar. Señor Ulgood, dijo, por ley, usted es el padre legal de los 4 niños. Asentí lentamente. Pero no soy el padre biológico de Sergio. Puede ser cierto, dijo, pero usted estaba casado con la madre en el momento de la concepción y el nacimiento. Firmó el certificado de nacimiento. Ha actuado como su padre desde el primer día. No conocí la verdad hasta hace un mes. Entiendo, dijo, como un terapeuta hablando con un paciente. Pero la ley considera la continuidad y el interés superior del niño como lo más importante. El niño cree que tú eres su padre. Apreté el borde de la mesa, los nudillos blancos. No me ofrecí para esto. Me mintieron. El juez soltó un suspiro cansado. Y simpatizo, pero no estamos en un tribunal penal. Estamos aquí para decidir sobre el bienestar de los menores. Su fallo cayó como un mazo envuelto en terciopelo. Ana recibiría el 51% de la custodia y yo tendría el 49% restante. Y sí, pagaría manutención para los 4 hijos, incluido aquel al que no engendré. No hablé, ni en la sala, ni en el estacionamiento después, ni durante todo el camino a casa. Solo miré al frente, mandíbula apretada, manos firmes en el volante, con ese tipo de silencio que acumula presión detrás de los ojos pero nunca se desborda. Cuando llegué a casa, los niños estaban en la de mis padres.
La casa seguía vacía. Entré al cuarto de Sergio y me senté en el suelo junto a su cuna. Dormía, boca abierta, brazos extendidos como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Lo observé por largo tiempo. Este niño no era mío. No por sangre, ni por derecho, pero mi nombre estaba en la línea punteada. Y ahora, el Estado de Carolina del Norte se había asegurado de que estuviera legalmente ligado a él hasta que cumpliera 18 años. Quería odiarlo, pero no podía, porque nada de esto era su culpa. Solo era un niño, un bebé nacido en una mentira que nunca pidió. Me incliné hacia adelante, toqué su espalda suavemente y susurré, no voy a ir a ningún lado, chico. El tribunal me había quitado la dignidad, mis derechos y parte de mi sueldo, pero no me quitó la columna vertebral, no me quitó al hombre que era antes de que todo esto comenzara. Ana pensó que podía romperme. El sistema intentó reducirme a una firma y un número en un estado de cuenta bancaria. Pero yo seguía de pie y seguiría de pie por mis hijos, por mí mismo, incluso por Sergio, porque no soy el tipo de hombre que se rinde cuando las probabilidades se vuelven en su contra. Lucho en silencio, incansablemente. Y esta lucha aún no había terminado. Ana llamaba cada pocos días después de la audiencia. A veces solo para hablar, otras veces para llorar, siempre girando alrededor del mismo punto. Podemos arreglar esto. Podemos seguir siendo una familia. Nunca grité, nunca maldije. Solo escuché, porque quería que ella escuchara su propia voz devolviéndosele. Quería que sintiera el silencio después de que sus palabras cayeran en vacío. El perdón es algo curioso. La gente piensa que significa darle otra oportunidad a alguien, dejarlo volver. Pero el perdón, el verdadero perdón, no tiene nada que ver con ellos. Se trata de soltar el peso para que no te rompa la espalda. Así que la perdoné en silencio. No por ella, no porque lo mereciera, sino porque no quería que siguiera ocupando espacio en mi cabeza. El divorcio se finalizó a principios de la primavera. Sin ceremonia, solo una carta del secretario del tribunal y un decreto sellado. Ana firmó todo sin pelear. Tal vez la culpa finalmente la alcanzó. O tal vez simplemente se quedó sin energía. No pregunté. Mantuvo su apellido de soltera después de que se asentó el polvo. Dijo que hacía las cosas más fáciles. No me importó. Para entonces, era un fantasma. De todos modos, en los puntos de intercambio con los niños, todavía intentaba encender algo. Mencionaba un recuerdo antiguo, tocaba mi brazo como si aún tuviéramos esa chispa. Pero estaba muerta y enterrada. Había construido un muro alrededor de mi corazón, no por odio, sino por claridad. No puedes incendiar una casa y luego pedir dormir en las cenizas. Un día, llegó en un auto diferente, un Twingo usado, diciendo que la transmisión del viejo se había dañado. Se veía cansada, más pesada, con bolsas bajo los ojos. Aún así intentó sonreír, pero no le llegaba a los ojos. Le entregué la bolsa de noche de Sofía y me detuve. ¿Estás bien? Parpadeó. Sí, solo he tenido migrañas. Estrés, creo. Asentí. Cuídate. Su labio tembló. ¿Alguna vez lo extrañas, a nosotros? La miré. Firme, calmado. No, dije, extraño al hombre que era antes de que me mintieras. Eso es diferente. Se veía como si le hubiera dado una bofetada, pero era la verdad. No se vuelve de ciertos tipos de traición, no porque estés enojado, sino porque algo fundamental se rompe. Y una vez que se quiebra, no hay pegamento lo suficientemente fuerte para unirlo de la misma manera otra vez. No iba a fingir, no iba a simular una reconciliación por los niños. Ellos merecían algo mejor que una farsa. Merecían un padre que defendiera algo, aunque eso le costara todo. Con el tiempo, Ana dejó de llamar. Los mensajes de texto se hicieron más cortos, enfocados en la logística, horarios de recogida, citas médicas, algún recordatorio de cumpleaños. No la perseguí, no discutí. Esa cuerda entre nosotros se había desgastado durante años. La infidelidad no la cortó, solo quemó los últimos hilos. Y cuando finalmente se rompió, ni siquiera lo sentí. Ya me estaba alejando. La gente del pueblo susurraba. Algunos tomaban su lado, otros el mío. La mayoría se mantenía al margen. No me importaba. No estaba en esto por simpatía pública. No necesitaba compasión ni validación. Necesitaba paz. Y poco a poco, llegó.
Empecé a despertar sin el peso sobre mi pecho. Volví a reír, verdaderas carcajadas que hacían que los niños me miraran como si no me hubieran visto en años. Arreglé el viejo cobertizo del fondo. Me dediqué a la carpintería. Construí un árbol para los niños con mis propias manos. Terapia, no mi sanación vino a través del sudor y el aserrín. Ana, mientras tanto, empezó a publicar fotos filtradas con leyendas sobre nuevos comienzos y viajes de amor propio. Pero se veía la tristeza detrás de sus ojos. Se veía que quería ser perdonada, que quería volver a un mundo que ella misma destruyó. Pero algunas puertas se cierran para siempre. La mía estaba cerrada con llave. Conocí a Julieta en una ferretería, de todas partes. Estaba en el pasillo 7 comparando brocas cuando ella me preguntó si sabía la diferencia entre una de 3/16 y una de 1/4. Levanté la vista, esperando encontrar a otra clienta perdida intentando arreglar un soporte de toallas. En cambio, vi a una mujer con jeans y botas, sosteniendo una cinta métrica en una mano y una lista en la otra. Estoy construyendo estantes, dijo, o al menos lo intento. Me reí por primera vez en lo que parecían años. Entonces ya llevas ventaja sobre la mayoría. Ellos llamarían a alguien como yo para hacerlo. Ella levantó una ceja. ¿Eres contratista? Algo así. Así empezó todo. Charlas pequeñas sobre tornillos y clavos. Le ofrecí mi número por si se atascaba. No esperaba que sucediera nada, pero ella llamó, no por ayuda, solo para dar las gracias. Empezamos despacio, café en una cafetería, caminatas en el parque. No hacía demasiadas preguntas, no indagaba sobre mi pasado. Escuchaba cuando le decía que tenía 4 hijos, y solo 3 eran míos biológicamente. No se inmutó cuando le dije que no buscaba juegos. Solo sintió y dijo, gracias por ser honesto. Eso significó algo, porque después de Ana, no tenía espacio para otra máscara. No estaba persiguiendo mariposas ni poesía. Quería confianza tranquila, presencia constante, sin mentiras, sin juegos de adivinanza. Y eso fue lo que Julieta me dio. No era llamativa, no era ruidosa. Trabajaba como asistente de maestra en una escuela local. Le gustaba la jardinería. Conducía una camioneta usada con una luz trasera rota. Pero era sólida. El tipo de mujer que llevaba sándwiches al lago y recordaba cómo me tomaba el café después de solo 2 citas. A los niños les caía bien. Incluso a Sergio. Nunca intentó ser su madre, solo aparecía, preguntaba por su día, ayudaba con la tarea, empacaba meriendas para los partidos de fútbol, cosas que Ana solía olvidar a menos que quisiera fotos para Facebook. 2 años después, le pedí que se casara conmigo. No con un gran discurso ni una escena coreografiada. Solo yo, ella, un anillo y las palabras que importaban, eres mi paz, ¿te quedarás? Ella dijo, sí. Y así, mi vida se dividió claramente en 2, antes de Julieta y después. Tuvimos 2 niños juntos, Elías y Carlos. Fuertes, ruidosos, revoltosos, niños que se lanzaban uno sobre otro entre cajas de cereal y trepaban al mismo árbol que construí durante mi silenciosa guerra con el dolor. 6 hijos ahora, una casa llena, pero de alguna manera más tranquila. Las peleas eran menos frecuentes. La risa era genuina. El aire ya no se sentía cargado de tensión ni de preguntas no formuladas. Julieta y yo establecimos una regla desde el principio, nada de secretos, nada de actuaciones. Si estábamos enojados, hablábamos. Si necesitábamos espacio, lo tomábamos. Y cuando la vida golpeaba con fuerza, la enfrentábamos juntos. Sin máscaras, sin fingimientos, solo 2 personas que habían pasado por el infierno y decidieron construir algo mejor. A veces, por la noche, me paraba en el porche trasero con una cerveza, escuchando el zumbido del monitor de bebé y el lejano ladrido de un perro vecino. Julieta salía, rodeaba mi cintura con sus brazos y apoyaba su cabeza en mi espalda. ¿Estás bien?, preguntaba. Y por primera vez en años, podía responder con sinceridad. Sí, decía. Porque realmente lo estaba. Había perdido un matrimonio, un pedazo de mí mismo en una sala de tribunales donde la verdad no importaba y la justicia venía con una factura adjunta. Pero había encontrado algo mejor. No solo una nueva esposa, ni solo nuevos hijos, sino una nueva versión de mí mismo. Más fuerte, más tranquilo, más sabio. Uno que no necesitaba gritar para ser escuchado, que no necesitaba venganza para seguir adelante. Que no necesitaba disculpas para sanar, solo paz.
Y esa paz vestía jeans y botas y todavía no distinguía un 3/16 de un cuarto, pero era mía y eso bastaba. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero quien dijo eso nunca crió a un hijo que no era suyo y lo amó de todos modos. Sergio cumplió 8 años el mes pasado. Julieta hizo cupcakes. Sofía ayudó a decorar. Los chicos destrozaron el papel de regalo como una manada de lobos. Sergio recibió una bicicleta nueva, unos legos y una tarjeta escrita a mano por mí que decía una sola cosa: no importa qué, siempre soy tu papá. No sé si lo entendió del todo, pero esa noche me abrazó más fuerte de lo habitual. Silencio, sin palabras, solo ese abrazo que un niño te da cuando no quiere soltarse. No me aparté porque, por mucho que haya intentado trazar líneas claras en mi vida, quién entra, quién sale, qué cuenta, qué no, Sergio nunca encajó perfectamente en ninguna de ellas. Era el espacio gris con el que tuve que aprender a convivir. Al principio, después del divorcio, mantuve la distancia. No en presencia, él se quedaba en mi casa cada 2 semanas como los demás niños. Empacaba sus almuerzos, ayudaba con la ortografía, asistía a sus partidos de fútbol. Pero en mi corazón, mantenía un muro entre nosotros. No por odio, solo por confusión. Cada vez que lo miraba, veía a Roberto, cabello rubio, ojos azules, esa maldita sonrisa. Pero luego se reía de mis chistes tontos, se dormía sobre mi hombro después de una película o corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, gritando: «Papá». Con el tiempo, ese muro empezó a desmoronarse porque la biología no enseña a un niño a andar en bicicleta. La sangre no se queda despierta toda la noche con un balde de fiebre, ni firma los formularios escolares, ni arregla el juguete roto que juró que era su favorito. Eso lo hacía yo. Y Sergio nunca lo cuestionó. No cuando Ana se fue, no cuando Julieta apareció en escena, ni cuando sus hermanos empezaron a llamar a Julieta Mamá J. Él simplemente seguía mostrando confianza en sus ojos y mi apellido en su mochila. Una noche, después de la cena, me preguntó si se veía diferente de sus hermanos. Hice una pausa, sin saber qué responder. Él dijo: «Soy el único con cabello claro, eso significa que no soy como ellos». Lo miré directamente a los ojos. «Eres diferente porque Dios quiso que destacaras, y eso es algo bueno. Tienes tu propia historia, pero sigues siendo mío, ¿lo entiendes?». Asintió y susurró: «Te quiero, papá». Y así, la última grieta en el muro desapareció. Pasé años tratando de decidir cómo categorizar a Sergio, cómo amarlo sin traicionarme a mí mismo. Pero el amor no pide explicaciones. O aparece o no, y yo aparecía todos los días, cumpliendo con lo que dictaba la corte, soportando los incómodos cumpleaños, el dolor de ver los genes de otro hombre desplegarse en mi casa. Porque no importaba cómo había llegado aquí, Sergio era mío. No por sangre, sino por elección. Y en este mundo, eso significa más que cualquier ADN. Si eres un hombre leyendo esto, quiero que entiendas algo antes de que la vida te lo enseñe por las malas. El amor no te protege de la traición. Ser un buen esposo, un proveedor leal, un padre presente, no te resguarda. Puedes dar todo tu corazón, tu espalda, tu dinero y tu tiempo, y aún así ser traicionado por alguien en quien confiabas. No hablo con amargura, hablo desde la experiencia. No comparto mi historia para recibir elogios o lástima. Lo hago porque no conocía las reglas antes de entrar en esto. No sabía las leyes de mi propio estado. No sabía que aunque un niño no fuera biológicamente mío, la ley diría lo contrario solo porque mi nombre estaba en la línea punteada. Así que aquí tienes mi consejo: de un hombre trabajador a otro, conoce las leyes donde vives. Si estás casado y ella queda embarazada, el Estado asumirá que ese niño es tuyo. No importa si estás fuera de la ciudad, desplegado o estéril. Si tu nombre está en el certificado de nacimiento, eres responsable de todas las consecuencias. Revisa bien a tu pareja. No te enamores solo de su sonrisa o de cómo te toca el brazo al reír. Observa cómo trata a los demás, cómo maneja la responsabilidad, si habla con verdad o con apariencia. Y si algo se siente mal, no lo ignores. Tu instinto no miente. Susurra primero, luego grita. Y cuando grita, suele ser demasiado tarde. Yo ignoré el mío. Dejé pasar el cabello rubio del bebé, dejé pasar la línea de tiempo. Me dije a mí mismo que era paranoia. No lo era. Lo que creía lealtad era negación. Lo que creía mantener a la familia unida era solo cargar un peso que no me correspondía. Y no pienses que los tribunales te salvarán. Entré con recibos, pruebas, informes de ADN.
Salí legalmente ligado a un niño que no comparte mi sangre. Porque la ley no se preocupa por la verdad, se preocupa por la continuidad, por el papeleo. Así que protégete emocional, financiera y legalmente, y nunca asumas que ser un buen hombre evitará que te pasen cosas malas. Los lobos no evitan a las ovejas solo porque sean educadas. Pero también te diré esto, no dejes que la traición te defina. Puede dejar cicatrices. Seguro, nunca volverás a mirar la confianza de la misma manera. Pero no dejes que te convierta en alguien amargado o pequeño. No dejes que la mentira de una persona borre quién eres. Yo no lo hice. Reconstruí mi vida con mis propias manos. Encontré a una mujer que caminó a mi lado, no detrás ni delante. Crié a mis hijos con claridad, no con confusión. Y sigo estando ahí para un niño que no lleva mis genes, pero me llama papá con el mismo amor que los demás. Y esa es mi victoria, no venganza, no amargura, sino dignidad silenciosa. Sí, perdí en la corte. Perdí un matrimonio que pensé duraría para siempre. Pero no me perdí a mí mismo. Mantuve la línea. Recibí el golpe. Seguí caminando. Y si estás parado donde yo estuve alguna vez, preguntándote si tu vida simplemente se derrumbó, escucha, no se derrumbó. Solo se abrió de par en par para que pudieras construir algo mejor. Ahora, ponte a trabajar. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor dale me gusta a este video y suscríbase al canal para recibir notificaciones de videos similares.